Hola, aquí nos encontramos en un nuevo vídeo, y este es el capítulo 2 del fanfic, Días de chica. Lo pidieron mucho y le dieron mucho apoyo, aquí me despido, los dejo con el fic. Anoche fue infernal, Akana gruñó Ranme. Dormir con ese. Negligé, Ranme. Y te veías muy, pero muy bonita con él, se burló Nabiki. Sin embargo, era mortificante para Nabiki que Ranme hubiera salido de su modo de ser normal para preparar un crudo, pero efectivo sistema de alarma que le advirtiera de la inevitable instantánea que ella iba a intentar tomarle. Y estaba segura que Ranme se encontraba detrás de la súbita carencia de película en la casa. Aún no podía decidir si enojarse por su pérdida potencial de ingresos o alegrarse de que el chico Saotome, o chica, hubiera empezado a mostrar signos de inteligencia. Oh, bien, ya habría otras oportunidades, dada la presente situación. Buenos días, Ranma-chan, agregó Kasumi, sin advertir la mueca de dolor que la pelirroja hacía cada vez que era llamada con lo que ella consideraba un equivocado sufijo femenino. Y ese es un muy bonito vestido para hoy. Lo único que me alegra es que estemos en vacaciones. No quisiera tener que vestir el uniforme de Furinkan. Ningún uniforme. Ranme se observó, vistiendo una camiseta azul con figuras amarillas. Y calcetines con adornos rosados. Y una pulsera. Nodoka había insistido en, por lo menos, una pieza de joyería. Y casi podía sentir la cinta verde que sostenía su moño en su lugar. Por primera vez en su vida deseó que Nodoka hubiera escogido la opción del seppuku. Akana no podía decidir si sentir compasión por Ranme o estallar en risa. Al final simplemente cogió su arroz. Nodoka suspiró. Sé que no te gusta Ranma-chan. Mueca de dolor del individuo nombrado anteriormente, pero yo lo considero necesario. Y además te ves muy bonita. Sí, bueno. No planeo hacer de esto un hábito, excepto por esa terapia de mantenimiento. Y si tengo que vestirme como una chica, quiero tener mi propio estilo de chica. No que yo sea una chica. Ya sospechaba que serías una especie de marimacho, querida, replicó Nodoka, mientras miraba de reojo a una repentinamente histérica Akana. Ese comentario había roto toda su compostura. Ja 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 ja. ¿Quién es el marimacho ahora, Ranme? Dijo, riendo a carcajadas enfrente de la chica que empezaba a enrojecer. No lo sé, Akane-chan. Quizás tú puedas darme algunas lecciones. ¿Qué? Y mientras siga adelante con este asunto, tal vez necesite también lecciones acerca de cómo ser más fea. Estúpido Ran. Señorita, suelte ese martillo ahora, ordenó Nodoka. Akana pestañeó y renuentemente, muy renuentemente, obedeció. De todas maneras, después del desayuno saldremos de compras. Y antes de que pienses que solo compraremos blusas y pantalones, aquí Ranme murmuró un rayos interno, por no haber pensado antes que su madre ya estaría prevenida. Deberás tener al menos unas 2/3 partes de guardarropa propiamente femenino. Tendrás derecho a escoger tus faldas y vestidos hasta cierto punto, pero si actúas demasiado obstinada yo diré la última palabra, y me decidiré por montones de rosas y lazos. ¿Me he expresado claramente, jovencita? Sí, mamá. Ranme, ¿no es ese vestido un poco revelador? Masculló Nodoka al ver lo que su hijo/hija había escogido. Mamá, si voy a ser una chica, entonces voy a tener mi propio estilo de ser una chica. Si voy a ser una chica con actitud, dura, sin sentido. Pero. Y además séme bien. ¿Qué tiene de malo un poco de cuero? Y sí que era cuero. Pantalones cortos de cuero brillante y lustroso, con botas de cala alta y un cinturón de cadena. Y las cuentas. No olvides las brillantes cuentas. O los guantes sin dedos. O las medias cuadriculadas. Incluso la gargantilla. Ranme destellaba un solo mensaje claro, chica mala. Yo solo pensaba, bueno, ¿así sientes que eres tú? Masculló Nodoka. Esto no es para todos los días. Es solo un tipo de estilo. Además, es ropa ideal para luchar,
y tú sabes cómo atraigo las peleas. Eso no es lo único que vas a atraer, Ranme. Pensó una Akana furiosamente decidida a mantener su posición de no me reiré de nada. No. Si andas dando vueltas por ahí con esa facha vas a redefinir el concepto de ataques directo al corazón. Esto es para luchar, mamá. Me figuro que si soy desafiado en un día de chica, esta ropa servirá para distraer a mi oponente. Nodoka levantó una ceja. Día de chica. Ranme se encogió de hombros, causando lo que a cualquier hombre alrededor le parecería una muy interesante ola de rizos en el apretado cuero. Así voy a llamar a las jornadas de mantención después que pasen estos 2 meses de entrenamiento. ¿Puedo entonces tener esperanzas de que tus otros atuendos sean menos escabrosos? ¿Qué tiene esto de escabroso? Ranme dijo a Akana, que había insistido en venir con ellos. Ella se refiere a que, si la mayoría de tus atuendos van a ser como ese, tendrás a todos los chicos encima de ti. Y quiero decir que todos estarán encima de ti. Como una jauría. Replicó Ranme. Pienso que debemos hacer un compromiso, querida, intervino Nodoka. Hay una tienda de ropa deportiva cerca de aquí. El resto del día fue muy similar. En la tienda deportiva. Ranme quería sudaderas. Akana sugirió varias muy bonitas, lo suficiente bonitas como para molestar a Ranme, y Nodoka asumió compromisos. Ranme salió con una mezcla de pantalones cortos y ropa de licra. En una tienda de ropa de baño, Ranme adquirió 2 trajes algo reveladores de una pieza y otro muy revelador de 2 piezas, todos escogidos por Nodoka, y de todos los cuales Ranme había tenido que admitir que le quedaban muy bien. Un viaje a la tienda de ropa interior resultó en una selección de sostenes muy llanos y bragas, incluyendo al menos 2 bragas deportivas, las cuales Ranme se justificó a sí mismo como soportes atléticos para su pecho, y 2 juegos más femeninos, de hecho, más bien, escabrosos. Fue en una tienda de ropa que las cosas nuevamente se salieron de control. Los pantalones y blusas fueron bastante fáciles. Unas pocas prendas superiores fueron simples. Pero cuando llegaron a la parte de las faldas, las cosas se pusieron extrañas. Mamá, el problema es la lucha. Debes comprenderlo, siempre hay alguien tratando de atacarme. Debo estar siempre preparado para la lucha. ¿Cómo podría estarlo con una falda? Ese es un buen punto, Ranme. Pero estoy exigiéndote que vistas adecuadamente, y no puedes pasar todo el tiempo con pantalones sueltos, que es muy parecido a estar con pantalones, y eso debilitaría el propósito del entrenamiento. Un vendedor la observó. Perdón, ¿es la joven una artista marcial? Bueno, sí, lo es, replicó Nodoka. ¿Tiene alguna sugerencia? Sí, madame. Nuestra nueva línea de faldas de lucha. Akana, Ranme y Nodoka miraron escépticas al vendedor. Faldas de lucha. Replicaron al unísono. Las faldas eran una selección de faldas cortas, desde unas justo sobre la rodilla hasta cortas minis. Las costuras laterales no estaban cosidas, sin embargo, sino unidas con velcro. Si se encuentra involucrada en una pelea, las costuras se pueden apartar fácilmente, convirtiéndose en una especie de falda pantalón, lo que permite su libre movimiento. Son nuestra exclusividad. Los refuerzos al fondo de las costuras evitan que el velcro se separe accidentalmente. Además tenemos un amplio rango de tallas y estilos. ¿Quién rayos pudo tener una idea como esa? Espetó Ranme. Señorita, estamos en Nerima. Buen punto. Veamos lo que conseguimos. 3 faldas largas y 2 modestas minis después, era tiempo para la siguiente tienda. No quiero tacos. Debes tener un par para las ocasiones formales, Ranme. Si lo prefieres, el resto puede ser plano. No quiero ningún taco. No necesito tacos. ¿Y por qué dices que no necesitas tacos? Porque ella ya tiene 2 pares, apuntó Akana. Ella los usó para sus disfraces. Ranme humeó. Oh, bueno, eso significa que podremos gastar un poco más en tu vestido de noche. Comentó Ranme. Por supuesto,
Eso no fue toda la compra. Chica de la coleta. No. Chica del moño. Seguramente has cambiado tu peinado por mi causa, como señal de tu necesidad de liberarte del yugo del demonio Saotome. Ven, tú y la encantadora Akana Tendo pueden citar. Kabam. Ranme, ¿era eso realmente necesario? Preguntó Nodoka al ver la figura del luchador de Kendo desapareciendo en la distancia. Sí, mamá, lo era. Akana, por una vez, aprobó vocal y entusiastamente la declaración de Ranme. De ninguna forma usaré una cartera. Pero Ranme, ¿dónde guardarás entonces tus cosas? Muy pocas de tus nuevas prendas tienen bolsillos. Oh, está bien. W. Aini. Airen. ¿Por qué Airen lleva puesto vestido? ¿Y por qué se ve tan femenina? Ay, Akana. Esto no es lo que parece. Mamá, ayuda. Uf. No sé nada acerca de estas cosas. Manéjalo tú, mamá. Bien, Ranme. Vamos a ver los delineadores. Miren esos atuendos. Dios mío. Murmuró Nodoka. Unfo, murmuró Akana. Así que es aquí donde compra cierta amazona. Mamá. No voy a vestir nada que se parezca a lo que Champú viste. Incluso si se ve bien en mí. Incluso si me hace verme justo como. Quizá uno, ese. Solo en el caso de que tenga que representar a una amazona. Oye, hermosura, ¿me acompañas a tomar una taza de té o algo más? Gast. Tendrías que preguntarle a mamá. ¿Qué tiene que interesarle eso a tu mam? Shin, que, por cierto, es el sonido de una ketane desenfundada rápidamente. Quizá otro día. No, creo que no. ¿Por qué un leotardo, Ranme? Por Kodachi. Si debo pelear con ella de nuevo, quizá pueda jugar un poco con ella. Pero si Ranme ya tiene uno, interrumpió Akana. Glom. Champú. Acepta mi amor. Acepta que soy el único que en verdad. Maldición Mus. Yo no soy Champú. ¿Ese Saotome? ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por Miss Cham? Guam. Hija, debo admitir que eso sí fue justificado. Deja de reírte, Akana. No debería haberte dejado convencerme de entrar a esta tienda. El grupo de compradores, uno enfadado, otro bastante divertido, y el último satisfecho con sus esfuerzos, regresó al dojo, donde se encontraron con las otras dos hermanas Tendo. ¿Han tenido un bonito día? Preguntó dulcemente Kasumi, como si ella tuviera otra manera de preguntar. Depende cómo definas bonito, refunfuñó Ranme. Ahora, querida, deberás entretenerte un rato. Tú misma has dicho que las faldas de lucha realmente trabajan, después de todo. Ahora, puedo ver que estás cansada, así que deberás tomar un baño, no uno caliente, te advierto. Tú no quieres cambiar, y entonces podrás ir por una blusa y pantalones si quieres. Gracias, mamá, dijo Ranme con real gratitud, y se lanzó escaleras arriba. Nodoka observó la partida de su hija /hijo y sonrió. Aunque no pudiera admitirlo, estaba claro para ella que se estaba sintiendo un poco más cómoda con la ropa al menos, aunque solo porque no había sido forzada por ella en el pasado, sino por opción propia, incluso si ella la hubiera presionado un poco. Pero este día también había presenciado un poco de la locura que llenaba la vida de su chico. Bien, ¿qué podría hacer sobre eso? Si tan solo Ranme no hubiera insistido en ese traje de cuero, indudablemente escogido para asustar a Nodoka. Bueno, incluso a un artista marcial del estilo de lucha libre podía permitírsele un poco de rebeldía. Pero solo por esta vez. Solo por esta vez. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por el apoyo en el anterior vídeo, nos vemos en el próximo.